En el mundo de los negocios, cada producto tiene una historia única. Detrás de cada historia, encontramos una innovación que ha sido reconocida por la BBC como uno de los 50 inventos más transformadores de la economía moderna por su impacto en la manera en que compramos y vendemos. El código de barras. Surge con el propósito de simplificar la identificación de productos y, posteriormente, para potenciar el comercio omnicanal en puntos de venta físicos y anaqueles digitales. Desde su creación, ha revolucionado la gestión de inventarios y la trazabilidad de productos, fortaleciendo la cadena de suministro, reduciendo costos, minimizando errores y mejorando la experiencia del consumidor. Desde 1986, GS1 México ha facilitado el comercio, unificando y estableciendo los fundamentos para la transformación digital de las empresas, siendo un socio clave para la profesionalización, crecimiento y sostenibilidad de los negocios de las industrias de retail, manufactura, salud, banca y finanzas, primario y moda. A través de ofrecer soluciones como la app InfoCode, que proporciona información confiable sobre tus productos y empodera al consumidor, o Inventario Inteligente, una plataforma que garantiza la disponibilidad de tus mercancías en el punto de venta, o en el caso de Sinfonía Más, el catálogo electrónico más completo para fortalecer la relación comercial con tus socios de negocio mediante mensajes electrónicos y otros estándares. Todas estas soluciones nos permiten hablar el lenguaje global de los negocios. De cara al futuro, estamos liderando la transición de los códigos de barras tradicionales hacia los códigos 2D. Esta evolución fortalecerá la cadena de suministro, empoderará la toma de decisiones y ofrecerá mayor seguridad a los consumidores sobre sus compras. Desde la huerta o la fábrica hasta que los productos llegan a las manos del consumidor, GS1 México se destaca como un aliado estratégico para el crecimiento y la excelencia empresarial. Juntos, estamos codificando un futuro de innovación, sostenibilidad y colaboración para mejorar la calidad de vida de las personas. Por todo ello, acércate con nosotros, porque en GS1 México lo tienes todo. Productos y servicios que impulsan el crecimiento y la calidad en cada etapa del proceso, desde la producción hasta la satisfacción del consumidor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Quiero darles la más cordial bienvenida a esta primer sesión que tenemos el día de hoy de webinars que, como bien saben, cada semana GS1 México trae de la mano de nuestros aliados estratégicos para todos ustedes. Mi nombre es Diego Zúñiga, parte del equipo de GS1 México, y el día de hoy me honra poder presentar este tema que lleva por nombre la mercadotecnia como práctica para impulsar la economía social del siglo XXI, de la mano de la empresa Paxia, y en este caso nos acompaña Ricardo Guadarrama e Iván Guadarrama, a quien me gustaría también presentarles previo a cederles la palabra y el espacio para poder presentar. Por su parte, Ricardo Guadarrama es un empresario con amplia experiencia en consultoría, integración, implementación y manejo de proyectos de sistemas de información. Actualmente dirige Paxia, brindando asesoría especializada y servicios de inteligencia comercial para empresas fabricantes o comercializadoras de productos empacados. Por otro lado, Iván Guadarrama es entretenólogo por la Universidad de Anáhuac. Es especializado, perdón, en producción audiovisual y productos de entretenimiento masivo. Actualmente colabora con Paxia, impulsando la producción de contenidos audiovisuales bajo el modelo Edu-entretenimiento en la industria del consumo y de retail. Y pues bueno, sin más preámbulo, quiero cederles el espacio para que nos puedan presentar. Así que Ricardo, Iván, bienvenidos, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a toda la comunidad de asociados y aliados de GC1. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente en un nuevo episodio de webinars de profesionales retail que, como ustedes saben, pues a lo largo ya de algunos años hemos estado en colaboración con GS1 impartiendo estas conversaciones, estas charlas, pues que tienen dos objetivos. Un objetivo muy importante es poder compartir
algo de información, algo de metodología para todos los profesionales de la industria del consumo y del retail en México y en Latinoamérica. Y por otro lado, y algo que también no es menor, es poderles compartir información que nos lleve a la reflexión, que nos lleve a repensar y a estimular el pensamiento crítico de por qué hacemos y para qué hacemos lo que hacemos en esta industria como profesionales. El día de hoy vamos a tocar un tema que me parece a mí muy interesante. De hecho, es uno de los webinars que en lo personal me gustan más para poderlos compartir con ustedes, y tiene que ver con economía social de mercado. Es decir, esta parte que entiendo que pues probablemente se pueda ver en algunos casos como una especie pues de enfoque social a lo que hacemos en la industria, que de hecho lo es, pero que tiene pues un ingrediente también importante de estructura, de ciencia, me atrevería a decir, y por supuesto de metodología para poderlo implementar. Les voy a compartir aquí mi pantalla, nada más aquí confirmando que ya la podamos ver. Excelente, muy bien. Y bueno, antes de arrancar, me gustaría invitarlos a que visiten nuestro sitio en profesionalesretail.com. Es un blog en donde pues estamos compartiendo cotidianamente muchos contenidos. Por lo menos van a encontrar mensualmente diferentes notas de información que les pueden ayudar mucho a estos procesos reflexivos. Fíjense, recientemente, y aquí se los pongo en pantalla, hemos liberado 3 notas relacionadas con pues el análisis de una obra maestra de Carlos Marx que se llama El Capital, que también está dividida en 3 tomos. Y bueno, hemos decidido compartir con toda nuestra comunidad 3 partes de análisis de esta obra de literatura pues económica, política, social, comercial, por supuesto, que puede ser la base para poder comprender los fenómenos que actualmente vivimos a nivel pues de la economía global, del comportamiento del capital, del dinero, que es algo fundamental en la vida social de toda la humanidad, pero lo hacemos desde una óptica en la cual pretendemos que ustedes puedan conocer sin prejuicios de qué se trata toda esta filosofía alrededor del capital, el capitalismo, la economía e inclusive la mercadotecnia, y que es mucho de lo cual vamos a hablar el día de hoy. En este sitio también van a poder encontrar muchos más contenidos. Por ejemplo, también hace un par de meses más o menos publicamos un par de notas, también 2 partes relacionadas con el negocio del entretenimiento en México y en el mundo, porque todos consumimos también, así como consumimos productos de alimentos, productos de bebidas, productos de cuidado personal o de limpieza para el hogar, la oficina, todo lo que podemos ir a consumir en los supermercados. También consumimos muchos servicios de entretenimiento. Y aquí hacemos también en esta nota que se llama El lucrativo negocio del entretenimiento, que tiene 2 partes. También hacemos un análisis bastante agudo alrededor de pues, el estado que guarda esta industria y de cómo nos relacionamos todos nosotros pues como consumidores, ¿no? Me parece que es un tema entretenido. Entonces, bueno, no los distraigo más con esto, solo invitarlos a que accedan, a que lean nuestras notas, a que puedan escuchar también nuestros audios, nuestros videos, nuestros podcasts, ¿vale? Bueno, regresando un poco ya para entrar en materia de la plática del día de hoy, les decía que vamos a hablar mucho acerca de economía social de mercado, sobre todo con este enfoque de tratar de comprender cómo la mercadotecnia, que todos nosotros practicamos cotidianamente en nuestra chamba, puede empezar a cobrar un sentido que va más allá simplemente de la comercialización de productos o de servicios, sino que tenga una esencia más de fondo, más de la filosofía de nuestros negocios. Y eso es de lo que el día de hoy vamos a hablar. En términos generales, bueno, vamos a dar 3 conceptos que son base para poder a partir de ahí adentrarnos en el tema.
El primero, pues, es qué es la economía, el segundo, qué es el capitalismo y el tercero, pues, qué es la mercadotecnia, ¿no? Sobre todo esta última parte de qué es la mercadotecnia es algo que tiene como polisemia, ¿no? Es decir, tiene muchos significados. Yo estoy cierto que si, por ejemplo, ahorita preguntáramos, que de hecho me gustaría hacer el ejercicio, quien quiera ponernos una nota ahí en el chat de comentarios, para ustedes, ¿qué es la mercadotecnia? Y estoy seguro que vamos a tener diferentes formas y aproximaciones a lo que es esta disciplina. Entonces, bueno, aquí vamos a hablar mucho acerca de esos conceptos, pero vamos a aterrizar en un concepto que nos pueda resultar conveniente para poder desarrollar el tema. En la segunda parte, en donde ya vamos a desarrollar más digamos, el fondo de este webinar, vamos a hablar de las dimensiones del marketing, 3 dimensiones fundamentales. Vamos a hablar de un concepto que no es nuevo, que es un concepto, pues, pues un pensador liberal del siglo XVIII, Adam Smith, quien hablaba mucho acerca de la soberanía del consumidor como la base fundamental del desarrollo económico de las sociedades y de las naciones. Y a partir de ahí vamos a empezar a darle el enfoque con base en este concepto de soberanía del consumidor a lo que es la gestión orientada al mercado, que es un concepto que tampoco es nuevo, pero que lamentablemente no se ha practicado de manera consistente a lo largo de los años, a lo largo de las décadas y de los siglos, como instrumento para poder promover productos y servicios hacia los consumidores finales. Y bueno, hablando un poco acerca de estas 3 dimensiones del marketing, al final vamos a adentrarnos en entender qué es el marketing filosófico, qué es el marketing estratégico y qué es el marketing operativo. Estoy seguro que ustedes aquí van a caer en cuenta de que normalmente las organizaciones nos enfocamos muchísimo en el marketing operativo, en el hacer y hacer y hacer, a veces inclusive hacer sin saber por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, pero es más como una costumbre, una inercia que seguimos en general en las organizaciones y nos olvidamos mucho del marketing estratégico. Y pues sí, lamentablemente el marketing filosófico pues casi no aparece, ¿no? En la mayor parte de las organizaciones, o si aparece, aparece de repente con retóricas pues un tanto superficiales, me atrevería a decir inclusive vacías, porque no se comprende la esencia fundamental del por qué existen nuestras organizaciones y cuál es el objetivo final que le da sustento y le da vida pues a estas organizaciones que todos nosotros impulsamos, ¿no? Nuestras empresas. Bien, bueno, vamos a empezar primeramente hablando un poco acerca de qué es la economía, ¿no? Y para esto, pues sí, vale la pena que podamos hablar de manera más específica que la economía es una ciencia que estudia la producción, la distribución, la comercialización y el consumo de bienes y servicios por parte de los agentes que participan en un sistema económico, es decir, tanto proveedores como clientes como consumidores, ¿no? Por ejemplo, muchos de ustedes, si son colaboradores de empresas productoras o fabricantes de productos de consumo masivo, de cualquiera de las diferentes categorías, ustedes son un actor fundamental dentro de este ecosistema económico. Pero también ustedes en algún momento pueden ser parte de una empresa distribuidora, ya sea de las tradicionales, de los distribuidores físicos, ¿no? Como autoservicios, tiendas departamentales, etcétera, o de algún marketplace virtual, ¿no? De algún marketplace digital como Amazon, como Mercado Libre, que son los más conocidos en esta zona del mundo y particularmente en nuestro país. Y un tercer rol también que todos nosotros jugamos, pues justamente es el de consumidores, ¿no? Entonces, en esta relación de, pues digamos, tripartita de los diferentes actores o agentes económicos, pues existen una serie de procesos, una serie de modelos y también una serie de modos o cultura de relacionarnos. Los procesos pues pueden ser desde procesos productivos, procesos de distribución, procesos de comercialización, procesos de promoción también, que permiten que nuestros productos se materialicen. La segunda parte pues son los modelos, ¿no? Existen diferentes modelos de, pues digamos, de proveeduría para satisfacer las infinitas necesidades humanas
a través de diferentes recursos que tenemos disponibles, ¿no? Por ejemplo, el modelo más común que tenemos hoy en día en la economía, pues es el modelo capitalista. Y ese modelo da vida y es el fundamento del desarrollo económico de muchas naciones. Yo me atrevería a decir que de todas, inclusive de aquellas naciones que por siglos pues han practicado una economía un poco más social. Por ejemplo, los países nórdicos en Europa son países que en algunos casos son socialistas, como Noruega, por ejemplo, y es una economía impulsada por el capitalismo, pero en donde el gobierno y las políticas públicas logran que mucha de la generación de riqueza que se da por este ímpetu de inversión, este ímpetu de producción, de comercialización de bienes y servicios, eventualmente tenga una serie de mecanismos de redistribución de esa riqueza, con lo cual se vuelve una economía mucho más sana, lo que le llaman una economía circular, una economía en donde el valor del trabajo y de la productividad tenga, digamos, un regreso hacia los individuos para que tengan mayor capacidad de consumo. Y esto es lo que hace que las economías verdaderamente funcionen de forma armónica. Pero también hay otro tipo de países que sus modelos son capitalistas a ultranza, ¿no? El mayor exponente de este tipo de formas de capitalismo, pues es Estados Unidos, la mayor parte de los países de Europa Occidental, y también pues muchos de los países latinoamericanos. El fenómeno que se da cuando tenemos modelos total y absolutamente enfocados a la generación de capital es un fenómeno de acumulación. Ese fenómeno de acumulación hace que muy pocos tengan mucho y muchos, las mayorías, pues eventualmente tengan situaciones muy precarias de vida, ¿no? Entonces la economía como ciencia busca siempre el equilibrio dentro del ecosistema en donde se desarrolla. No siempre se logra, pero no es porque la economía en sí falle, sino porque la instrumentalización y las políticas públicas, las costumbres sociales y culturales llevan a que se den muchos de estos desequilibrios, que son los que vemos mayormente en casi todos los países, ¿no? Y luego está el tema de la cultura, que me parece que eso es algo mucho más relevante, ¿no? En la manera en la cual los seres humanos de una determinada región, de un pueblo específico, de una nación específica, se allegan e interactúan con los bienes y servicios que se ofrecen, ¿no? En algunos países desarrollados, la cultura pues está muy orientada, por ejemplo, a espacios de venta como autoservicios o tiendas de conveniencia. En otros países, en otras regiones, se sigue dando mucho el tema de los mercados, ¿no? Como en México, en donde pequeños productores o pequeños distribuidores llegan al consumidor final y ofrecen pues, sus productos, ¿no? En algunos casos, inclusive los famosos tianguis, ¿no? En donde se vuelve mucho más popular la manera en la cual se comercializan todos estos productos y servicios. Pero algo también importante respecto a la cultura es, pues, qué tanto hay predilección por ciertos productos que pues en ciertos pueblos se consumen, ¿no? Entonces, esta, digamos, mezcla entre los procesos como tal, organizacionales, empresariales, que se dan para impulsar la economía, los modelos de redistribución de la riqueza que se genera a través de la actividad económica y la cultura o las costumbres que se dan en los pueblos, en las naciones, es lo que da vida justamente a todo este proceso económico que, reitero, se convierte en una ciencia, en algo que obedece al método científico para su exploración, y es parte de lo que también vale la pena que podamos revisar a lo largo del webinar. Bueno, por otro lado, hablemos un poco de qué es el capitalismo, ¿no? Bueno, yo les decía, el capitalismo es un modelo o un sistema socioeconómico. El capitalismo surge, pues más o menos en el siglo XV, a principios del siglo XVI, pues como una respuesta de cambio a pues el modelo económico preponderante de aquel entonces, que era el feudalismo. Desplazó totalmente al feudalismo, que solía ser
pues un modelo económico basado en terratenientes de ascendencia noble, es decir, muy ligados a, pues a las monarquías, sobre todo en Europa y en algunos países de Oriente, que estaban dominados ya sea por coronas o por imperios, ¿no? Eh, en ese momento pues surge la clase burguesa, es decir, una clase social diferenciada de la clase noble, que tenía acceso a diferentes medios de producción. En aquel entonces realmente el capitalismo surge como una ideología que buscaba emancipar la capacidad creativa, la capacidad productiva, la capacidad laboral de las grandes masas pues de gente que no pertenecía o no estaba cerca de todas estas, de estos núcleos de la nobleza, ¿no? Es decir, en su momento, en aquellos entonces, el capitalismo no tenía una connotación negativa, todo lo contrario, era una tendencia que en general a la sociedad le empezó a parecer congruente para poder justamente distribuir la riqueza, ¿no? En términos generales, el capitalismo tiene dos características ideológicas. La primera es que la propiedad privada de los medios de producción es impulsada y es bien vista. Y lo segundo es el libre ejercicio económico, que pues se basa en la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Si hay alguien que me puede comprar algo, entonces yo puedo responder a esa demanda, ¿no? Con el paso del tiempo, el capitalismo pues se ha ido transformando, ¿no? Porque hemos ido paulatinamente volviendo mercancía de cambio todo, inclusive el propio dinero, ¿no? Es decir, en su momento el dinero era una forma a través de la cual podíamos intercambiar beneficios o llevar a cabo inversiones, ¿no? Sobre todo inversiones para poder crear activos de producción. Pero con el tiempo y hasta nuestros días nos damos cuenta que el dinero también se ha vuelto una mercancía, ¿no? Es decir, el dinero en sí mismo tiene una serie o está obedeciendo puntualmente a leyes de oferta y demanda, ¿no? Es decir, si tú tienes mucho dinero, tienes ya la posibilidad de que el dinero genere más dinero, ¿no? Como si fuera una mercancía o como si pudiéramos tener una especie de planta de incremento del valor del dinero. Eso definitivamente, y lo podemos analizar con más detalle, pero definitivamente es una perversión del modelo capitalista, porque entonces se aleja del fundamento principal que es generar dinero a través del trabajo humano. Ahora ya no necesitas generar dinero a través del trabajo, ahora el dinero mismo te puede generar dinero. ¿Cómo? Pues a través de la especulación financiera, que hoy vive pues de manera muy activa en todas las actividades económicas pues que existen en el mundo. De hecho, les doy un dato que me parece escalofriante. El 60% del producto bruto de la producción mundial de generación de economía se da por la especulación financiera. Eso es aterrador porque quiere decir que la mayor parte de lo que aparentemente se mueve en las economías del mundo es puramente el poder acaparar dinero, especular con el dinero a través de diferentes instrumentos para después generar una riqueza falsa, ¿no? Y esa riqueza falsa pues llega a toparse con los límites de la credibilidad misma de quienes invierten y especulan con el dinero, y por eso es que suceden de manera recurrente muchos procesos de crisis económica que se dan de manera cíclica porque no hay un sustento real que pueda ayudarnos a comprender por qué la economía crece. Si no crece a través de la generación del trabajo o de la productividad, no hay otra forma a través de la cual esto crezca, ¿no? Ahora, analicemos un poco qué sucede en esta en esta forma actual en la cual concebimos el sistema o el modelo económico del capitalismo. Existen tres fuentes a través de las cuales podemos obtener dinero, que es la base fundamental del capitalismo, ¿no? La primera es a través del trabajo, ¿no? Es decir, a través de los empleos, la generación de empleos, pues a través de los salarios, que es una remuneración
a cambio del valor del trabajo de las personas. Normalmente, y esto lo tocamos en la primera parte de Carlos Marx y de su obra El Capital, ahí en las notas que les comenté, normalmente pues esta remuneración asalariada hacia la clase trabajadora tiene pues un proceso de plusvalía, es decir, la gente ofrece más valor o entrega más valor de lo que se compensa en su salario, de manera tal que queda un espacio, le podríamos llamar un residual de ese valor, que se convierte en plusvalía para los dueños de los activos de producción, ¿no? Es decir, tú y yo que trabajamos para una empresa, no estamos remunerados de manera equitativa con el valor que generamos, ¿no? Pero les decía yo hace unos minutos, el tema es que ya no solamente existe esta como explotación del trabajo humano para la generación de ganancias o de plusvalías, sino que hoy en día puede ser que ya no haya intervención humana en muchos de los ámbitos económicos de la sociedad y aún así se genera una aparente plusvalía del valor del dinero, ¿no? Entonces, bueno, esta es una forma y es la que normalmente se conoce porque la mayoría, la masa de la gente en el mundo, pues somos trabajadores, ¿no? Y tenemos un salario, una remuneración normalmente mensual, ¿no? La segunda forma es a través de, pues, los dueños de los activos de producción, eh, que a través de las rentas pueden obtener ganancias, ¿no? Pues de esos activos de producción. Aquí entran pues personas que tienen a lo mejor bienes raíces que pueden estar rentando. Ya ven que ahora se está dando mucho esta parte del fenómeno de la gentrificación. Yo diría que no es que se esté dando ahorita, yo diría que lo que ha sucedido es que se ha exacerbado y se ha visto de manera mucho más cercana, pero en ciudades, por ejemplo, como Nueva York, en ciudades como París, por ejemplo, este tema del proceso de gentrificación se ha dado pues ya desde hace varias décadas atrás. Es un fenómeno multifactorial. La verdad es de que hoy no nos vamos a detener mucho en hablar un poco acerca de eso. Les invito a que el próximo mes de agosto estén muy pendientes en nuestro blog porque acabamos de escribir una nota alrededor de este fenómeno de la gentrificación. Lo vamos a publicar en agosto y también tiene pues esta nota muchas vertientes, algunas a favor, otras pues cuestionables que analizamos alrededor de este fenómeno. Pero bueno, los dueños de departamentos, de casas, en zonas que pues han sido pues muchas veces artificialmente gestionadas para que su valor suba, pues logran obtener una renta prácticamente sin trabajar, ¿no? Sin generar ninguna actividad productiva. Pero no son los únicos. Por ejemplo, muchas veces el tener una planta productiva, ¿no? O el tener inclusive dinero mismo en inversiones, ¿no? Genera pues un activo y ese activo pues genera rentas, es decir, genera ganancias, ¿no? Si tú, por ejemplo, tienes algo de dinero y lo inviertes en acciones o lo inviertes en bonos del gobierno, normalmente te prometen y te entregan un rendimiento, a veces muy bajito como lo que se está pagando al día de hoy y a veces un poco más grande, ¿no? Que es lo que normalmente viene después de las crisis a las cuales me refería yo hace unos minutos. Y la tercera fuente a través de la cual podemos obtener dinero en este modelo o sistema capitalista, pues es a través del emprendimiento, a través de invertir talento, creatividad, trabajo, para, digamos, autoemplearnos de manera inicial y después encontrar la mecánica a través de la cual, en la colaboración con otras personas, con otros profesionales, podemos generar organizaciones empresariales. Aquí, bueno, pues normalmente hay inversionistas que pueden capitalizar e impulsar el crecimiento de las empresas a cambio de una participación accionaria dentro de estas organizaciones que muchos de ustedes o muchos de nosotros fundamos, ¿no? Entonces, ahí es donde de alguna manera empieza esta parte como del riesgo que se convierte más bien en algún momento en especulación. Es decir, tú puedes tener o ver un negocio, ¿no? De un producto, un servicio que se ofrece en el mercado y te interesaría poder obtener ganancias o participaciones de ese negocio, ¿no? Si es un negocio próspero, entonces inviertes dinero. Y al invertir dinero, tú estás poniendo capital de riesgo que no sabes si realmente te va a retornar ganancias o no, ¿no? En algunos casos, digamos que puedes tú invertir dinero en una empresa que inclusive genere pérdidas,
pero en algún caso, de manera paralela, generar ganancias. Eso ya cae más en la especulación. Al respecto de eso, también les quiero decir que escribimos una nota hace algunos meses que se titula "Los unicornios no son como los pintan". Y es que hablamos del fenómeno justamente de estas empresas que de repente, ¡pum!, crecen de la nada, ¿no? Y que se vuelven muy importantes porque caen en un valor de mercado por encima del billón de dólares, de los $1,000 millones. Entonces, hablar acerca de la diferencia que existe entre lo que es una inversión y una especulación es muy importante, porque no todas las empresas llegan a ser unicornios, y las que lo llegan a ser, a veces valdría la pena cuestionarnos si realmente logran esos niveles de crecimiento por la naturaleza misma y el valor de la oferta que ellos tienen, o se logra porque hay intereses de inyección de capital que buscan diferentes beneficios no relacionados con el negocio de la empresa a la cual le inyectan dinero, sino con otro tipo de objetivos. Algunas veces inclusive, aunque suene increíble, objetivos de pérdida de ganancias. Y ustedes podrían decir, ¿cómo alguien va a invertir dinero para perder dinero, ¿no? Bueno, pues se los dejo ahí como una pregunta que quizás puede tener algunas respuestas que son reveladoras, ¿no? Bien, esto es lo que podemos hablar acerca del capitalismo, ¿no? Ahora bien, sigamos adelante. ¿Qué es la mercadotecnia, no? Bueno, yo les decía al principio que el marketing es un área de estudio, no es una ciencia. Yo podría decir que es una protociencia, porque está en desarrollo constante para convertirse probablemente en algún momento en una ciencia, que tiene muchos significados, pero que también tiene una gran carga de engaño, lo cual degrada de manera muy importante su práctica. Pareciera que a veces la mercadotecnia, como dice por ahí un influencer en medios, que es Diego Rusarín, que probablemente muchos de ustedes conocen, él dice que la mercadotecnia es prometer de más y entregar de menos. Y bueno, en cierto sentido tiene razón, ¿no? Porque frecuentemente, pues, tanto quienes practicamos la mercadotecnia como quienes no la practican porque la desconocen o porque no es parte de su labor cotidiana, pues nos hemos dado cuenta que a veces sí, justamente, pareciera que la mercadotecnia es lucir muy bien, aparentar que sabemos, aparentar que ofrecemos algo, pero a la hora de la verdad, cuando un incauto cliente nuestro nos contrata o nos compra un producto o servicio, capaz que quedamos muy por debajo de las expectativas que nosotros mismos, a través de diferentes estrategias y técnicas pues de promoción, generamos, ¿no? O sea, generamos muy altas expectativas y entregamos muy poco de lo que realmente prometimos. Pero, pues toda esta polisemia ha sido conveniente para, pues tanto para los detractores como para los apologistas del marketing, ¿no? Algunos dicen, por ejemplo, que el marketing es publicidad, promoción y venta proactiva, por ejemplo, ¿no? Y esa es una forma de ver el marketing más desde su óptica mercantilista, ¿no? En donde principalmente esto aplica a los mercados de consumo masivo, como empresas que estamos de alguna manera hoy aquí reunidas, ¿no? Y en mucho menor medida, este concepto de que la mercadotecnia es publicidad, promoción y venta activa, pues no se usa tanto para ciertas industrias un poco más sofisticadas, ¿no? Como la industria de las tecnologías o de los servicios financieros, inclusive en la administración pública, ¿no? En el gobierno, los gobiernos, o en servicios sociales o en servicios culturales, ¿no? Que también muchos de nosotros consumimos, ¿no? Hay otra forma de ver la mercadotecnia, que es decir que el marketing es un conjunto de herramientas de análisis, métodos de impulso a la venta y estudios de investigación de mercado. ¿Qué tal les suena eso? Eso suena un poco más analítico, suena un poco más científico, ¿no? Suena un poco más cuantitativo y menos cualitativo. Bueno, esto se utiliza mucho para poder lograr acercamientos mucho más prospectivos y bajo el método científico para analizar necesidades y poder también analizar la demanda, ¿no? Y aquí es donde vamos a empezar a cambiar un poquito el enfoque
del marketing tradicional a lo que sería la mercadotecnia para una economía social de mercado. Y lo digo de manera muy puntual. Normalmente el marketing busca, como muchos dicen, crear necesidades en los consumidores, ¿no? Fíjate, crear necesidades, no leer y analizar las necesidades del consumidor, sino creárselas. Es decir, es más esta parte de la publicidad, y yo me atrevería a decir del engaño, ¿no? El nosotros privilegiar mucho más la oferta sin importarnos tanto la demanda. En esta segunda aproximación, que es la que aparece en el recuadro central de este slide, en realidad lo que mueve las acciones de mercadotecnia es la lectura de la demanda. Es decir, al revés, no es que yo quiera venderte un producto, sino que trato de diseñar productos y servicios que satisfagan mejor las necesidades que tú tienes como consumidor. Y aunque pareciera que es lo mismo, en realidad hay un cambio radical en la manera en la cual concebimos el marketing, ¿no? Pero bueno, hay una tercera que es todavía también mucho más practicada, ¿no? Que es el marketing como arquitecto y promotor de la sociedad de consumo, ¿no? Y eso es lo que vemos hoy en día mucho más claramente, pues con todo lo que es el consumo de productos audiovisuales a través de las redes sociales, ¿no? En donde en realidad el marketing instrumentaliza al consumidor para que el consumidor se convierta en un producto, ya no solamente en un ente que nos puede comprar productos y servicios, sino el mismo consumidor, ese mismo que ve mis contenidos, es el mismo al cual yo uso como mercancía para allegarme de más consumidores a mi contenido, ¿vale? Es muy interesante esta aproximación del marketing porque este enfoque implica crear de manera continua nuevas necesidades y sobre todo deseos efímeros a los consumidores para poder vender más y más y más. En uno de los podcasts que nosotros tenemos aquí en Profesionales Retail, de hecho el capítulo 1 que habla el consumismo, el cáncer de la sociedad, hablamos de este fenómeno y lo asemejamos a lo que es la autofagia, ¿no? Es decir, este proceso que a veces se ilustra en muchas culturas, sobre todo orientales, donde un reptil está comiéndose la cola y se va comiendo a sí mismo, ¿no? De manera cíclica. La mercadotecnia que se utiliza como motor para la sociedad del consumo y particularmente para el consumismo, pues justamente ofrece estos fenómenos de autofagia, ¿no? Nos vamos consumiendo nosotros mismos, reciclando mucho de lo que compramos para poderlo consumir y luego nosotros mismos ser parte de este proceso promocional hacia otros seres humanos para que hagan lo mismo que nosotros. Entonces, es un tema realmente muy apasionante el analizar las diferentes aplicaciones de la mercadotecnia. El día de hoy lo que nosotros queremos es enfocarnos en la que está en el centro, esa que nos motiva al análisis, a la metodología y a la investigación, sobre todo de manera muy específica respecto a la demanda. Y en eso es en lo que vamos a centrar la siguiente parte del webinar. Ahora, antes de pasar a ya los conceptos específicos, hay diferentes formas de aplicación del marketing. Las tradicionales son las que ustedes ven aquí en la pantalla, ¿no? La famosa promoción relacionada negocio a negocio. Por ejemplo, nosotros como Paxia ofrecemos un modelo de negocio business to business, ¿no? Nosotros le vendemos a empresas productoras de artículos de consumo masivo que venden sus productos a través del retail. Hay otras formas también de aplicaciones del marketing, como la de business to consumer. Por ejemplo, los distribuidores del retail o los distribuidores digitales también en los marketplaces, pues tienen este modelo, ¿no? Ellos son un negocio, pero buscan llegar al consumidor final. Pero miren algo bien interesante que puede ser pues un fundamento para cambiar la concepción de la mercadotecnia. ¿Qué pasaría si en algunos casos invirtiéramos el valor y el beneficio, hablando, por ejemplo, de modelos consumer to business? Es decir, una lógica
totalmente diferente a las lógicas tradicionales que encontramos hoy en día. Es decir, una en donde el beneficiario final sea el consumidor que le aporta a los negocios, no solo dinero, porque hoy en día podríamos decir, claro, tú como consumidor tienes cierto poder adquisitivo, compras un producto o servicio y beneficias al negocio. Pero ahí realmente tú estás haciendo un proceso de consumo. ¿Qué pasa si lo vemos al revés? Tú como agente de cambio, tú como consumidor, ¿qué valor le puedes entregar a una empresa a cambio de un beneficio que la propia empresa te pague a ti? Es decir, ya el flujo de las ganancias de capital ya no van del consumidor al negocio, sino van del negocio al consumidor. Pensémoslo un poquito con más detalle, porque esto es algo que no se promueve hoy en día en ninguna de las formas de aplicación de la mercadotecnia. Es casi inconcebible. Pero si lo pensamos un poquito hacia el origen de este modelo, podríamos encontrar que puede ser el mecanismo, digamos, emancipador que le dé equilibrio al mercado. Porque es pensar antes y sobre todas las cosas en el consumidor y sus necesidades, antes que pensar en nuestra oferta y nuestras ambiciones de generación de riqueza, de ventas, de márgenes, de utilidades, etcétera, etcétera. Y quizás algunos de ustedes en este momento podrían decir, bueno, ¿y entonces de qué van a vivir los negocios? Bueno, analicémoslo un poquito más. En realidad van a seguir existiendo los negocios bajo modelos consumer to business, pero en un modelo mucho más armónico, mucho más sostenible, mucho más sustentable hacia el futuro, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de eso al final de la presentación. Entonces, bueno, ¿qué es la mercadotecnia enfocada en el mercado, ¿no? Yo les decía hace rato, pues la mercadotecnia enfocada en el mercado significa analizar y adecuarnos a la demanda justamente de los consumidores. Y no al revés, como lo hacemos hoy en día típicamente en la mercadotecnia, que es enfocarnos en nuestra oferta para encontrar mecanismos éticos o quizás no éticos para vender más, ¿no? Ese es un cambio importante. Entonces, el marketing orientado al mercado tiene, digamos, 3 pilares fundamentales. El más importante es el cultural. Es el que nos ayuda a comprender la filosofía del negocio, ¿no? ¿Por qué y para qué existe nuestra organización? ¿Cuál es el beneficio que le da sustentabilidad a nuestro negocio y también a nuestros consumidores o clientes? Es decir, en pocas palabras, encontrar la filosofía del negocio es encontrar nuestro buen lugar en el ecosistema, porque no solamente estamos hablando de un enfoque mercantilista de generación de ganancias, sino también cómo nos integramos al medio ambiente, logrando ser un agente de equilibrio, pero también a la sociedad. Porque miren, no olvidemos, en última instancia nuestros negocios existen porque existen consumidores y clientes capaces de comprar nuestros productos o servicios. En la medida en la que precarizamos la capacidad de compra de consumidores y de potenciales clientes, es en la medida en la que también nuestros negocios dejan de prosperar. Miren, yo les pongo un ejemplo que tiene que ver con este desequilibrio que hoy en día existe en los modelos business to business. Muchos de ustedes que venden a través de distribuidores normalmente entregan sus mercancías a consignación con el distribuidor, con el retailer. ¿Y qué sucede con el retailer? Para que te pague pueden pasar 90 o 120 días. Y si tú tienes urgencia de recuperar pues, el dinero relacionado con la mercancía que le entregaste al retailer, el propio retailer te ofrece mecanismos de factoraje, ¿no? Es decir, te pago antes a cambio de una comisión. Es decir, los retailers ya no solo ganan del margen que tú les ofreces o que tú acuerdas con ellos respecto a la venta de sus productos al consumidor final, sino que también ganan pues de el valor de tu negocio, ¿no? Bueno, esa es una filosofía meramente mercantilista. La pregunta es, ¿hasta dónde tiene sustento eso? Por eso es que muchos de los pequeños o medianos empresarios que participan en esta industria, como muchos de ustedes, pues les cuesta mucho trabajo posicionarse
a través del retail, a través de las empresas distribuidoras, porque es muy difícil, digamos, que cruzar esa barrera financiera que tenemos para poder entregar un pedido que ya nos costó materia prima, nos costó producción, nos costó una parte de distribución y comercialización, para después recuperar esas inversiones 90 o 120 días después, ¿no? Pero esa es la naturaleza hoy depredadora del mercado. Eso es parte de lo que una filosofía de negocio más sustentable, que debería de estar basada en la cultura de la armonía en el ecosistema, podría cambiar en nuestros negocios. Probablemente suene utópico, pero la pregunta que yo normalmente hago es, ¿será más utópico pensar en esto o creer que como trabajamos hoy en día en los modelos económicos tenemos sustento hacia el futuro, hacia las nuevas generaciones? Lo estamos viendo de manera cada vez más nítida, ¿vale? Bien. La segunda, perdón, es la parte más o el pilar más analítico, que se da más en la dirección comercial, es decir, es la parte cerebral, es la parte que yo le digo cuantitativa de cómo medimos los resultados de nuestro negocio para orientar mejor nuestras estrategias. Fíjate, esta parte requiere mucha cultura también de aplicar el método científico. ¿Cuál es el método científico en pocas palabras? Es establecer una hipótesis, a partir de ahí generar una serie de procesos de investigación, de recopilación de información, de datos, analizar todos esos datos, establecer diferentes líneas o vistas de análisis a lo que ya hemos obtenido para podernos nuevamente plantear una hipótesis evolutiva y volver a entrar en ese proceso. Es un proceso de mejora continua, de descubrimiento permanente, ¿vale? Y eso necesita datos, necesita información y necesita mucho análisis. Y el tercer pilar ya es la ejecución, la parte activa del negocio, en donde entran las gerencias operativas. Y entonces ya pasamos del análisis a la toma de acciones, ¿vale? Vamos a verlo desde una óptica un poquito más específica. Por ejemplo, ¿cómo podríamos lograr generar una filosofía de fondo a nuestros negocios, a nuestras organizaciones? Bueno, yo les voy a compartir aquí algunos bullets que nos pueden ayudar a esto, ¿no? Primero, deberíamos de pensar que lo importante son nuestros consumidores y que estos consumidores buscan experiencias que les resulten gratificantes, ¿no? Tomar una taza de café, si no me resulta gratificante, yo no vuelvo a tomar una taza de café o no vuelvo a comprar ese café, ¿no? Entonces, ahí sí no hay vuelta de hoja. Si lo que tú vendes genera algo de placer, de gratificación en el consumidor o en el cliente, estás en el camino correcto. Lo segundo, los consumidores valoran mucho. Algo pasó aquí con los slides. La elección individual define lo que es gratificante, es decir, cada cabeza es un mundo. O sea, los consumidores no somos iguales. A mí me puede gustar el café un poco más amargo y hay a quien le gusta el café de olla, ¿no? El café más dulce, ¿no? Y hay a quien le gusta el café en grano y hay a quien le gusta el café soluble. Es decir, aquí es importante entender que nuestra oferta debe de buscar encontrar sus nichos. Quizás no somos para todos, pero para quienes sí somos muy buenos. La tercera es un intercambio que deba de ser libre y competitivo. Sobre todo en la parte de libertad, hablamos de soberanía del consumidor. El consumidor te va a elegir a ti, no tú a ellos, ¿no? Y segundo, que sea competitivo, es decir, que permita que haya una competencia sana y evitar los monopolios o los oligopolios, porque cada vez que surge un monopolio o un oligopolio en una actividad económica, tiende a la degradación, porque no hay forma de impulsar la mejora continua cuando alguien domina una parte importante del mercado o cuando unas cuantas empresas dominan esa parte, ¿no? Y cuarto, pues que la soberanía del consumidor es la base de nuestra filosofía como organización. Buscar al consumidor no solamente como potencial comprador de nuestros productos y servicios, sino también como el principal retroalimentador de cómo podemos mejorar nuestra oferta. Y eso es lo que pudiera ser la llave de entrada a estos modelos que yo les platicaba hace unos minutos de consumer to business.
cómo tú puedes tener estrategias en tu organización para recompensar al consumidor cuando te retroalimenta respecto a cómo mejorar tu oferta. Eso no sucede hoy en día. Hoy en día lo que normalmente pasa es que las empresas proveedoras de productos y servicios terminan la relación con el consumidor con la transacción de compra. Después de eso, aparentemente nos interesa su retroalimentación, nos gusta darles una encuesta de satisfacción y tal, pero la pregunta es, ¿qué le damos al consumidor a cambio de su opinión? Nada. Lo único que les decimos es, nos interesa tu opinión. Y eso pareciera que ya es suficiente para que el consumidor se tome un tiempo para decirte o para retroalimentarte a través de una encuesta, ¿no? Y lo peor es que suceden que algunos sí nos dan retroalimentación, pero la pregunta es, ¿y qué hacemos con eso? ¿Cómo realmente eso impacta en la mejora continua de nuestra oferta para poder lograr tener consumidores más satisfechos, ¿no? Entonces, la soberanía del consumidor es algo fundamental y no solo vista desde la elección de compra de nuestros productos y servicios, sino también desde la fuente original, fidedigna, más leal de retroalimentación a lo que estamos haciendo. Aquí les quiero recomendar que lean justamente esta nota que aparece en Profesionales Retail, que es Utopías para salir de la distopía del mundo actual. Ustedes pueden escanear este código y se los va a poder entregar directamente para que lo lean. Ahí hablamos justamente de esta parte, ¿no? ¿Qué es realmente utópico? ¿Creer que hay sustentabilidad hacia el futuro en la dinámica económica que estamos trabajando hoy en día? ¿O es más utópico pensar en algo distinto, en cambiar verdaderamente de manera radical nuestra forma de pensar los negocios, ¿no? Ahí se los dejo para su reflexión. Bien, ahora, pasar de la filosofía a la práctica es importante, porque como dicen, no solo de pan vive el hombre, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es que el marketing empiece a ser mucho más estratégico, y esto es que no solo se base en la publicidad, en la superficialidad de los influencers, de los medios digitales, de los comerciales en prime time, en los noticieros, etcétera, sino que podamos empezar a tener un análisis sistemático y continuo de la demanda del mercado, lo que normalmente en sus organizaciones hacen los famosos CPFRs, ¿no? O los planeadores de la demanda. Lo segundo es que podamos diseñar y producir un portafolio que satisfaga esa demanda, es decir, escuchar al consumidor, al nicho de consumidores que estamos atendiendo para poder entrar en esta mejora continua y finalmente crear una ventaja competitiva que sea sustentable para posicionarnos en el mercado. Cuando yo hablo de sustentabilidad, hablo de la posibilidad de que el ciclo de venta siga vivo. Y para que el ciclo de venta siga vivo necesitamos quien compre nuestros productos. Y como les decía hace rato, en la medida en la que precaricemos la capacidad de consumo de las personas, es en la misma medida en la que también disminuimos las capacidades de sustentabilidad de nuestros negocios y en general de la economía. El segundo tema que es importante considerar es cómo llevar ese marketing estratégico a la práctica. Y para eso necesitamos diseñar metodologías, tanto para la distribución, la venta y la comunicación o promoción de nuestros productos. Eventualmente la promoción lo que busca es poder destacar las cualidades que distinguen nuestros productos y servicios, pero también es muy importante implementar tecnología que nos permita gestionar lo que les hablaba del ciclo de venta, porque todo esto es un proceso cíclico. Tú metes un primer pedido con un distribuidor, el distribuidor junto contigo a través de los procesos de promoción los exhibe en sus anaqueles, el consumidor cuando realiza la misión de compra ve tu producto en el anaquel, lo toma, lo pasa por el checkout, se genera la venta al consumidor final, el famoso sellout, y eso ajusta los inventarios para que eventualmente haya un pedido de resurtido. Y allí nuevamente se repite el ciclo. Todos esos procesos ya operativos, cuando los basamos en información, resultan bastante más asertivos. Cuando los basamos en corazonadas, en creencias, en paradigmas o en publicidad engañosa, más temprano que tarde, nuestros productos empiezan a tener menor demanda. Porque no olvidemos, hoy en día
los consumidores tenemos más información, tenemos más acceso a diferentes medios que nos permiten conocer más a fondo el origen y de dónde vienen los diferentes productos que consumimos. Y muchos de nosotros empezamos a ser muy críticos de no consumir productos que tengan algún tipo de falta de ética en sus procesos productivos, en sus procesos distributivos o en el valor que verdaderamente nos entregan. Entonces, ahí hay una diferencia importante que quizás hace algunos años todavía, antes de pues toda esta ola de capacidades de distribución de contenidos, no teníamos, ¿vale? Bien, entonces no olvidemos, el marketing filosófico sumado con el marketing estratégico y el marketing operativo son los tres pilares para poder impulsar una economía socialmente sustentable. Entonces, en pocas palabras, en una economía social de mercado, que es lo que significan esta abreviatura, la gestión orientada al mercado, o también conocida como Market Driven Management, es diseñar, comunicar y entregar soluciones de valor agregado, en donde diseñar se refiere al marketing estratégico y tiene mucho que ver con el análisis de la demanda y la retroalimentación de nuestros potenciales consumidores. Comunicar y entregar se refiere al marketing operativo, es decir, a cómo podemos posicionar de manera consistente en el piso de venta nuestros productos y servicios cuando el consumidor está realizando la misión de compra. No cuando está pasando por el periférico y ve un espectacular de nuestro producto, porque ahí él no está intencionado a comprar. Y aunque es un toque, digamos, de neuromarketing para que reconozca nuestra marca, realmente no ganamos nada ahí. Y tercero, soluciones de valor agregado se refiere a productos que satisfagan las necesidades reales de los clientes o de los consumidores, pero sobre todo que las satisfagan de mejor manera que nuestros competidores. Por lo tanto, también es muy importante que no solamente obtengamos retroalimentación de los consumidores para mejorar, sino también siempre estar muy observantes qué es lo que están haciendo nuestros competidores para poder nosotros ya sea reaccionar o ajustar nuestras estrategias de mercadeo. Y eso solo lo logramos cuando estamos presentes en el piso de venta. De otra manera es muy difícil o muy costoso. Hay quienes compran información de mercado, por ejemplo, a Nielsen. La pregunta es, ¿tu empresa tiene la capacidad de comprar información que suele ser muy cara de Nielsen o de otras casas de análisis de mercado, de información de mercado? Si lo pueden hacer, también suma. Pero nada mejor que conocer qué están haciendo tus competidores dentro o en el mismo piso de venta, ¿no? Donde, como digo, el 70% de las decisiones de compra a los consumidores las tomamos justo frente al exhibidor de los productos. Bien, una última recomendación antes de empezar el cierre. Si quieren conocer más acerca de todo esto que estamos hablando hoy, bajen este ebook, Alineamiento de la Estrategia Comercial y la Eficiencia Operativa. Es algo que les va a ayudar mucho a que ese gap que existe de repente entre el análisis, el diseño de la oferta, la negociación con las cadenas, se aterrice de manera muy específica a la labor operativa cotidiana, que es la que verdaderamente impulsa nuestros negocios. Bien, ¿cómo implementar la función del marketing? Y con esto vamos a cerrar el día de hoy la plática. El marketing estratégico normalmente requiere de dos cosas fundamentales. Una de la cual ya hablamos, que es el análisis de mercado, o sea, entender dónde están los nichos de consumidores que pueden cubrir sus necesidades con nuestros productos. Y por otro lado, departamentos o áreas que hacen proactivamente investigación y desarrollo para descubrir justamente nuevas necesidades y nuevos nichos de consumidores. Esta colaboración interfuncional entre el análisis de mercado y la investigación y desarrollo nos van a permitir encontrar dos fuentes para poder hacer marketing estratégico. La primera es necesidades que sabemos que están insatisfechas o que no están articuladas, y tratar de preguntarnos si nosotros podríamos ofrecer un producto o un servicio que solucione esa necesidad. Ese es un marketing más bien en el cual reaccionamos a necesidades del mercado. Y la otra es más proactiva,
que es una idea de un nuevo producto, ¿no? Como en su momento el iPhone. El iPhone no es que alguien, un consumidor, un grupo de consumidores haya definido que necesitaban un dispositivo con una pantalla táctil en donde pudiéramos tener el mínimo de botones, digamos, expuestos en el hardware. Eso realmente fue una idea proactiva en donde hubo una propuesta justamente por parte de Apple y que hoy en día no concebimos ningún teléfono que no tenga los mismos patrones que en su momento diseñó Apple a través del iPhone, ¿no? Esa es una necesidad latente. Tiene un poco más de riesgo porque puede ser que tú tengas una idea maravillosa, pero que nadie te la compre, ¿no? Pero bueno, ahí entramos en un proceso más proactivo. Cualquiera de estas dos fuentes nos lleva a crear una oferta de valor a través de una estrategia de mercadotecnia hacia un segmento muy específico de consumidores. Pero a partir de ahí, para poderlo materializar, es muy importante considerar dos cosas. Uno, ya el marketing operativo que nos permite mercadear ese producto que surge de la innovación, ya sea reactiva o proactiva. Y también planes de inversión para poderlo producir de manera masiva, ¿no? Ahí es donde las inversiones, como yo decía hace un minuto, se vuelven verdaderamente productivas, ¿no? Porque vamos a invertir en activos que transforman materias primas en productos consumibles. Y finalmente, estos procesos que nos van a permitir entrar en el ciclo de venta, pues requieren mucho el respaldo financiero para poder medir qué tanto esa idea innovadora, ese producto, que está siendo totalmente disruptivo en el mercado, está siendo sustentable, es decir, genera las ganancias suficientes para nuestra empresa y tiene un precio suficiente. Viene desde los fundadores, dueños, direcciones generales, direcciones financieras, direcciones productivas, ¿no? Inclusive en armonía con los proveedores de materias primas que nos ayudan a generar este tipo de productos o servicios de valor agregado, que solucionan necesidades de manera muy eficiente de nuestros consumidores, ¿vale? Bueno, recomendaciones. Ahorita les quiero pasar un video acerca de la plataforma. También pueden bajar este ebook que les pongo en la pantalla, Estrategias para impulsar el ciclo de venta de tus productos. Y la segunda recomendación es que vean este video que les vamos a pasar a continuación, toma minuto y medio, acerca de lo que hacemos nosotros justamente para aportar en el marketing estratégico, que es una plataforma tecnológica que ayuda a medir de manera consistente el ciclo de venta de los productos que ustedes fabrican y que venden a través de distribuidores del retail. Entonces, Iván, adelante. Ok. Permítanme, voy a dejar de compartir la pantalla. A ver, denme un segundito. Listo. Todavía no. Dale hasta arriba, viene un botón rojo, dejar de compartir pantalla. Correcto, ya. Listo, ya está. Adelante con el video. Un segundito, estamos aquí preparándolo. No desesperen, amigos. Estamos ya un minutito más, minuto y medio para que vean el video y entramos ya a la parte final donde pueden ir ustedes formulando sus preguntas y con gusto ahorita en unos minutos más se las respondemos. Adelante el video. Perdón, Ricardo, Iván, no se escucha el videíto.
¿No se escucha? Híjole, algo pasa siempre. Yo creo que si no les dejamos la liga, pero por favor ponla en TikTok y en LinkedIn. Amigos, tuvimos un problema con el audio. Nos informaron aquí por el chat que creo que no se escuchaba, nada más se veía, ¿no? Pero miren, no se preocupen, también para no robarles más tiempo, les vamos a dejar aquí en el chat del webinar, les vamos a dejar la liga, ya sea a LinkedIn para que puedan ver este video en la red social de LinkedIn o en TikTok también, que tenemos una cuenta que se llama Gorritail MX. En cualquiera de las dos redes, a través de las ligas que les estamos compartiendo, dense el tiempo de poder ver este video. em, También ver todas las publicaciones de videos cortos que estamos haciendo también a través de estas dos redes, la red profesional de LinkedIn y a través de la red social de TikTok. Em, pero bueno, vamos a cerrar, si les parece bien. Déjenme ver. Creo que voy a compartir aquí mi pantalla. A ver si ya la ven. Sí la ven ya, ¿verdad? A ver, está pasando aquí algo. Déjenme ver. Aquí ya la ven, pero no se ve el PowerPoint. Pero bueno, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario que tengan alrededor de el webinar del día de hoy. Para cerrar, recuerden, primero, buscamos impulsar una economía sana que genere bienestar, no solamente que genere riqueza, utilidades o dinero para las organizaciones, sino que pueda impulsar la economía circular. Segundo, el Estado es el principal contrapeso del capitalismo depredador, es decir, el capitalismo como modo o como modelo económico no es intrínsecamente malo. En realidad se convierte en algo nocivo y depredador cuando las políticas públicas no logran regular su naturaleza, ¿no? ¿Y cuál es esa naturaleza del capitalismo? La acumulación. Si en cambio toda la generación de riqueza, el desarrollo científico, tecnológico que hemos tenido en esta época de capitalismo pues acelerado, lo tuviéramos combinado con políticas públicas de redistribución de la riqueza, por supuesto sería mucho más armónico y más sustentable el modelo. De otra manera, el propio modelo tiende a colapsar. Por eso las crisis recurrentes que vivimos. Tercero, la mercadotecnia es filosofía, estrategia y acción. No solamente es acción y mucho menos es solamente reacción. Para muchos de los colegas que hoy nos escuchan que a lo mejor siguen pensando que la mercadotecnia es reaccionar a ya sea estrategias de nuestros competidores o reaccionar a la cotidianeidad de la distribución y de la promoción de nuestros productos, es importante que podamos ir cambiando el chip porque realmente a través de la planeación estratégica, pero sobre todo a través de una filosofía de fondo, la mercadotecnia operativa puede ser bastante menos estresante de lo que hoy en día es. 4. Impulsemos la transición hacia una economía social de mercado con foco en el consumidor, es decir, ya no más foco exclusivo en nuestra oferta, porque nuestra oferta responde a una necesidad. Nuestra oferta no puede ser impuesta porque genera desequilibrios y genera poca sustentabilidad para nuestros negocios. Y finalmente, el marketing estratégico y operativo impulsan el ciclo de venta de nuestro negocio. Si solamente haces operación todos los días reactiva, difícilmente vas a salir de un ciclo en el cual verdaderamente tus productos no se van a posicionar y tu negocio no va a crecer. Para que evites eso, es importante agregar el marketing estratégico,
es decir, el marketing que parte del análisis cuantitativo de información que tú puedes recopilar a través del proceso del ciclo de venta pues, continuo de tu negocio. Entonces, es ahí en donde tecnologías como GoRetail, que es nuestra plataforma tecnológica, pueden ser muy útiles para poder ayudarte a que el marketing estratégico dirija los esfuerzos del marketing operativo. Bueno, pues ahora sí, no sé, Diego, equipo de GC1, si tengan alguna pregunta de parte de la audiencia, estamos aquí pues muy atentos a saber si existen y contestarlas. Muchísimas gracias, Ricardo. Me parece que hasta el momento no hay preguntas. Más bien aquí aprovechar el espacio para invitar a los asistentes a que nos regalen cualquier duda que tengan respecto a estos temas. Y bueno, es el espacio perfecto. No sé si ustedes, mientras tanto, tengan algún comentario final, igual para poder ir cerrando, o alguna pregunta recurrente que hayan recibido respecto a estos temas y poder reforzar en lo que nos comparten aquí la audiencia alguna duda. Sí, pues mira, si no hay preguntas, yo podría decirles a toda la audiencia que algo que normalmente cuando, sobre todo presencialmente, damos estas pláticas, nos preguntan, por ejemplo, si nosotros somos comunistas, ¿no? Esa es una pregunta muy recurrente. Y es que hay una gran confusión de que si tú hablas de manera crítica acerca, por ejemplo, del capitalismo, de la economía, etcétera, pues en automático pareciera que tenemos una ideología que nos impulsa a decir estas cosas. No en realidad, pues nosotros acá pues, somos una empresa igual que muchos de ustedes que buscamos justamente generar ganancias y crecer, por supuesto. O sea, no podríamos ser más procapitalistas siendo una organización con fines de lucro, ¿no? Pero también entendemos que nuestros negocios dependen mucho de la armonía económica que se pueda dar. Entonces, hablar, por ejemplo, de capitalismo desde una óptica crítica va más en el sentido de que podamos repensar el modelo para adecuarlo de manera que sea sana su práctica y no que pueda llegar a ser algo que tenga buenos resultados de corto plazo, pero muy malas consecuencias de largo plazo. Y es que no es que eso viva en nuestras mentes o en nuestra imaginación, en realidad lo vemos hoy en día de manera muy consistente en todo lo que está sucediendo en diferentes fenómenos de la vida social, ¿no? Eh, la presión que existe por los márgenes, la presión que existe por la competencia constante, la reducción justamente de las ganancias, pues la cada vez más precaria calidad de los productos que consumimos, inclusive a veces la inconsciencia que existe por parte de algunas organizaciones empresariales de premeditadamente ofrecer y vender productos y servicios que lejos de que no sean de valor son inclusive dañinos directamente pues a la sociedad, a la gente, a la salud de las personas, ¿no? Esas cosas, esos fenómenos que suceden, sí nos invitan a la reflexión, ¿no? Más allá de que, por supuesto que practicamos el capitalismo consciente, pero sobre todo a la reflexión de ustedes, ¿no? Que ustedes como consumidores, igual que yo, pues sabemos que muchas veces somos víctimas colectivas de abusos, víctimas colectivas de daños directamente a nosotros mismos o a nuestras familias. Entonces, sí, esa pregunta me la han hecho varias veces, ¿no? Si somos comunistas, y no, en realidad el comunismo es una forma de integración de Estado y además realmente el comunismo es ahí sí te diría, todavía hoy se ve como una utopía muy lejana, ¿no? Algo que probablemente algún día la humanidad pueda alcanzar en su organización social y política, pero que hoy en día no existe ni siquiera en países que abiertamente se declaran comunistas como China, ¿no? O sea, si yo tuve la oportunidad, y lo he comentado varias veces aquí en estos foros, de visitar China, y me doy cuenta que pues nada es como lo pintan, ¿no? En los medios de comunicación. Realmente China es una nación no solamente admirable por los últimos 30 o 40 años en donde han progresado de manera consistente en su economía y han mejorado la calidad de vida de sus habitantes, sino es una sociedad muy admirable por los milenios de cultura
que siguen conservando como parte de su sociedad y de sus familias y de sus personas, ¿no? Entonces, ese tema del comunismo más bien yo lo veo como una especie de, pues de trampa mediática que muchas veces se utiliza para, pues para quienes están siendo los más beneficiados de un modelo capitalista depredador, pues se sigan perpetuando, ¿no? Así es. Adelante. De acuerdo, muchísimas gracias. También aquí tenemos un par de preguntas. Nos dice David Valdés, hola, ¿algún ejemplo de experiencias gratificantes en un supermercado? Pues hay muchas. Miren, yo cuando voy al supermercado, yo les diría, hay de tipos de formato diferentes, ¿no? Pero a mí me gusta mucho observar la oferta, me gusta, o sea, de las diferentes categorías. Me gusta mucho experimentar con productos que a veces, pues, son nuevos, ¿no? O que no son los que más exhibición tienen en el punto de venta, ¿no? Este, por ejemplo, vean, yo hace aproximadamente 3 años decidí ya no utilizar antitranspirantes, por ejemplo, y lo cambié por desodorantes. Pero si ustedes se plantan enfrente de la exhibición de cuidado personal y particularmente de antitranspirantes, desodorantes, verán que hay marcas muy hegemónicas, ¿no? Casi todas esas marcas hegemónicas tienen una oferta de antitranspirantes. Son muy poquitos los productos que además son pues de empresas normalmente pequeñas y medianas que ofrecen desodorantes. ¿Cuál es la diferencia? Parecería que son lo mismo, pero no, fíjate que los desodorantes no intervienen en tus secreciones naturales, pues que todos tenemos. Al contrario, simplemente les atenúan o les cambian el olor, justo porque a nadie nos gusta oler mal, ¿no? Pero los antitranspirantes tienen un efecto nocivo para tu cuerpo porque tapan las secreciones. Y con el tiempo todo eso genera que tengas más toxicidad en tu cuerpo. Pero fíjate, esa es una forma muy gratificante de vivir una experiencia en el supermercado, ¿no? Que puedas siempre encontrar alternativas. Aunque estén menos exhibidas, las puedes encontrar y ahí se vuelve muy diferente tu experiencia. Es decir, más allá de las luces, de los colores, del acomodo de los productos, inclusive yo me atrevería a decir del trato del personal de las tiendas cuando realizamos la misión de compra, la experiencia que tú puedes vivir depende mucho de la óptica con la cual vayas a realizar tus compras, ¿no? Entonces les pongo este ejemplo de la diferencia entre antitranspirantes y desodorantes porque eso a mí en lo personal me ha vuelto pues mucho más agradable el acudir a las tiendas, ¿no? El acudir a los pisos de venta para poder encontrar que hay muchas cosas buenas. Y también luego cuando veo los productos y veo quiénes los fabrican y por ejemplo me doy cuenta que es una empresa mexicana y luego investigo en internet esa empresa mexicana qué hace, cómo lo hace, etcétera, pues me vuelvo más fan de sus productos o a veces no, pero pues es parte del journey, ¿no? O del viaje del comprador, por ejemplo. De acuerdo, Adelante. muchísimas gracias. Aquí hay una última pregunta por cuestiones de tiempo. Nos dice Javier Sandoval. Hola, buenas tardes. ¿Hay algún ejemplo que nos puedan compartir para generar la hipótesis, recopilación de datos y análisis y así replantear la hipótesis del marketing hacia el producto o servicio? Ah, qué buena pregunta. Se ve que estuvo poniendo mucha atención en el webinar. Es una excelente pregunta. Pues mira, cuando haces tu plan o tu presupuesto anual, allí tú planteas una hipótesis, ¿no? ¿Con base en qué planteas la hipótesis? Probablemente la planteas con base en resultados históricos, ¿no? Es decir, tú dices, bueno, a ver, ¿cómo quedó el resultado del año anterior, ¿no? Por decirte algo, normalmente vamos en ciclos de enero a diciembre, entonces pues empiezas a hacer quizás tu planeación desde octubre o desde noviembre del año corriente y empiezas a ver no solamente cuáles son los resultados al momento, sino cuáles pueden ser las tendencias de tu resultado al final del ciclo anual. Y ahí tú planteas una hipótesis. Por ejemplo, puedes plantear una hipótesis de un porcentaje determinado de crecimiento.
Y esa hipótesis la puedes volver todavía más granular, ¿no? Por ejemplo, puedes decir en las categorías que son productos vaca, ¿no? Ya sabes de esta tabla BCG de Boston Consulting Group, en donde tienes vacas de efectivo, tienes productos estrella, productos incógnito y productos perro. Pues a lo mejor puedes llevar tu hipótesis no a total negocio, sino lo puedes llevar a nivel de las diferentes categorías, ¿no? Y decir, bueno, una categoría vaca, pues va a tener un crecimiento pues quizás menos agresivo, ¿no? Porque ya es una categoría de productos muy apalancada. A lo mejor se te ocurre que vas a crecer un 5% contra el año pasado de esos productos. Pero a lo mejor tienes productos estrella que están creciendo de manera importante a doble dígito, en donde puedes establecer una hipótesis de que van a crecer igual a un ritmo igual o más acelerado del que pudieran estar creciendo en un determinado periodo, ¿no? Y así vas haciendo tus hipótesis en función de qué objetivos te puedes plantear de crecimiento de tu negocio hacia adelante. Pero no solo el crecimiento en el volumen de venta puede ser una hipótesis, también puede ser el posicionamiento de tus productos. Por ejemplo, muchos de nosotros medimos el share of shelf, es decir, la participación de mercado a través de la exhibición de los productos en el anaquel, ¿no? Entonces, si tú estás midiendo toda esa información actualmente, pues podrías plantearte también hipótesis de crecimiento en posicionamiento. Si no estás midiendo el share of shelf hoy en día, pues te podrías plantear una hipótesis, digamos, muy estimada de cuáles deberían de ser la cantidad de frentes de tus productos a partir del próximo año, ¿no? Y eso te va a ayudar a generar una acción pues premeditada para tratar de encontrar pues ese objetivo que a lo mejor te pusiste de manera estimada. Pero fíjate, el segundo paso después de la hipótesis, que tiene que ver mucho con la planeación, es poder medir. Porque si tú no mides aquello que te planteaste como objetivo, pues no vas a tener la comprobación de si estás en el rumbo de obtener ese objetivo y de lograrlo, o si estás totalmente desviado, o si tus hipótesis o tus objetivos fueron demasiado aventurados, ¿no? Entonces, medir implica que puedas tú, por ejemplo, en los pisos de venta, a través de diferentes plataformas tecnológicas como la que nosotros ofrecemos, poder tener esa ingesta de datos que te permita saber si tu posicionamiento está obteniendo los niveles de frentes que tú te planteaste, si tu volumen de venta está creciendo al ritmo que tú te planteaste. También es importante en ese sentido hacer análisis, porque cuando no logras los resultados, pues lo peor que puedes hacer es lamentarte por no lograr resultados o acusar a alguien. Más bien, cuando no logras resultados, lo importante es que puedas saber por qué no los estás logrando. Y el análisis ahí se vuelve cada vez más profundo, ¿no? Y una vez que tú descubres en dónde tienes áreas de mejora, áreas de oportunidad, entonces tomas una acción, ya sea que la acción sea modificar tu hipótesis de trabajo, o sea, tus objetivos, o que tu acción sea a lo mejor ajustar alguna actividad operativa, de manera tal que vuelves a entrar en otro ciclo de experimentación, es decir, de acción experimentada, orientada con base en los resultados, para poder luego hacer nuevamente un corte. Normalmente los cortes son mensuales, trimestrales, ¿no? Los de corto plazo son mensuales, los de mediano plazo son trimestrales y los de largo plazo pues ya normalmente pueden ser anuales, ¿no? ¿Qué vas a hacer el siguiente año? ¿Qué te ha funcionado este año? ¿Qué no te ha funcionado? ¿Qué de lo que hiciste te rindió mejores resultados para lograr tus objetivos y qué cosas no? Entonces, el método científico a veces pareciera muy complejo, pero realmente no lo es, ¿no? Realmente es la mejor forma, la mejor técnica que tenemos para podernos meter en un ciclo de mejora continua. Las estimaciones, las corazonadas, los paradigmas, las creencias, pues el autoengaño, pues están alejados del método científico y normalmente nos hacen tomar decisiones a veces atinadas, es decir, que la fortuna nos llegó y pudimos atinarle a algo, pero la gran mayoría de veces son pues resultados muy desafortunados y a veces simplemente nos quejamos porque no logramos tal o cual objetivo, pero no nos detenemos a hacer el análisis. Entonces, revisen sus procesos, traten de apegarlos al método científico y sobre todo yo les digo algo, dos claves fundamentales, medir y analizar para luego ajustar, pero sin medición y sin análisis no hay manera de que puedas nutrir un método científico, ¿vale? Y progresar. Adelante.
Muchísimas gracias, Ricardo. Pues creo que con esto podemos ir cerrando la sesión y también aprovecho para agradecerles tanto a ti y a Iván por el espacio y por esta iniciativa de seguir capacitando a los asociados de GC1 a través de estos espacios. Nuevamente, reiterarles este agradecimiento también por la gestión del webinar. Muchas gracias igualmente a GC1 por el espacio, a todos sus asociados por la asistencia, a los aliados también por animarse a venir y escuchar lo que nosotros tenemos que platicarles. Y pues también agradecerle a Iván, a todo el equipo de Paxia, porque pues aquí es un equipo que trabajamos todos los días, especializándonos cada vez más en estas labores de mercadotecnia, y esta información, estos contenidos pues, son producto del trabajo de mucha gente. Entonces, aunque no están aquí presentes, bueno, Iván sí está presente aquí en los controles, pero agradecerle a todo el equipo también de Paxia por lograr este tipo de contenidos. Y bueno, pues les agradezco a todos el espacio, el tiempo, y nos vemos en la próxima. Todavía tenemos algunos webinars más que vamos a ofrecer a través de esto. Y también redes sociales, no dejen de seguirnos en redes sociales. En TikTok nos encuentran como GoRetail MX, en LinkedIn nos encuentran como Paxia Information Technologies. También nos pueden encontrar en el sitio de profesionalesretail.com y en paxia.mx y en goretail.mx, que son nuestros sitios promocionales. Y bueno, mi correo electrónico se los dejo, es ricardo@paxia.mx, y en LinkedIn me pueden encontrar como Ricardo Guadarrama Tejeda, y pues ahí también me va a dar mucho gusto conectar con todos ustedes. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, Ricardo, y también agradecerles a todos nuestros asistentes. Que tengan buen día y nos seguimos viendo en próximas sesiones. Listo. Muchas Hasta luego. gracias. Hasta luego.